¿Alguna vez te has preguntado si es pecado que un cristiano beba alcohol? ¿Alguna vez te has preguntado si beber alcohol, ya sea en la intimidad de tu casa o en una simple reunión con amigos, puede estar afectando tu vida espiritual? Según a quien le preguntes, algunos te dirán que es un pecado absoluto, mientras que otros afirmarán que no hay nada de malo si no llegas a emborracharte. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué dice realmente la Biblia al respecto? No lo que dicen las costumbres religiosas, ni las ideas personales, ni lo que dicta la cultura, sino la palabra de Dios. Y si te dijera que la Biblia no guarda silencio sobre este tema, que Dios ya nos dio claridad, advertencia y sabiduría sobre el alcohol, pero muchos han elegido ignorarlo o suavizarlo para no incomodar. Y si te dijera que detrás de una decisión aparentemente insignificante se esconde un campo de batalla espiritual, donde no solo está en juego tu libertad, sino tu autoridad, tu testimonio y tu santidad. Este video no es para acusarte, es para despertarte, porque hay un secreto que la mayoría de los cristianos no han descubierto. La verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener el poder para decir no a lo que contamina, a lo que debilita, a lo que nos aleja de la presencia de Dios. Y hoy el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos a una verdad que puede transformar tu relación con Él para siempre. Vamos a ir a lo profundo, no con opiniones humanas, no con reglas religiosas, sino con la palabra de Dios. Juntos vamos a descubrir lo que las Escrituras realmente enseñan sobre el alcohol. Veremos por qué Jesús convirtió el agua en vino, qué dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, qué peligros espirituales se ocultan detrás del abuso del alcohol, y sobre todo, qué revela el deseo de beber acerca del estado de tu corazón. Porque esto no es solo una cuestión de costumbre, es una cuestión de altar. Muchos creyentes sinceros han vivido por años en confusión, ¿es pecado o no es pecado? ¿Estoy en libertad o estoy en peligro? Pero lo que aprenderás hoy puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual, no porque yo lo diga, sino porque dejarás que sea Dios quien hable a tu corazón a través de su palabra. Antes de comenzar este estudio bíblico profundo, quiero invitarte a escribir en los comentarios una frase de compromiso espiritual que sea también una declaración profética. Señor, purifica mi corazón. Cuando escribes eso, estás diciéndole al cielo, estoy listo para ser confrontado, para crecer, para alinear mi vida con la voluntad de Dios. Y además, estás ayudando a que este video llegue a más personas que necesitan esta palabra urgente. Dale me gusta también, porque al hacerlo, estarás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a otros cristianos que quizás están luchando en secreto con este mismo tema. Suscríbete porque miles de personas no tienen una iglesia cerca y este canal se ha convertido en un refugio espiritual para ellas. Hoy tú formas parte de eso. Escúchame. La penúltima enseñanza de este video puede ser la clave que libere tu vida de una atadura invisible que has tolerado por años. No te vayas antes de llegar allí, Dios quiere hablarte, Dios quiere revelarte algo, y si permaneces hasta el final, es posible que recibas la claridad que has estado buscando hace mucho tiempo. ¿Estás listo para saber lo que Dios realmente dice sobre este tema? ¿Listo para dejar que su palabra te guíe, te limpie y te alinee con su propósito? Entonces abre tu Biblia, abre tu corazón y comencemos. Y ahora que hemos abierto nuestro corazón para recibir la verdad de Dios, es momento de observar con atención el escenario donde todo comenzó, el primer milagro público de Jesús. No fue una sanidad, ni una liberación, ni una resurrección. Fue vino, agua transformada en vino en una boda. ¿Qué sentido profundo hay detrás de esto? ¿Por qué el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, eligió comenzar su ministerio con una transformación tan mundana a los ojos humanos? Para muchos, este pasaje es simplemente una excusa para justificar el consumo de alcohol. Pero para quien tiene ojos espirituales, lo que ocurrió en Caná es un mensaje profético cargado de revelación celestial. En Juan 2:1-11 leemos que Jesús, su madre y sus discípulos fueron invitados a una boda. Como era costumbre en la cultura judía, las bodas eran celebraciones extensas, llenas de alegría, simbolizando el pacto, la unidad, la abundancia y la bendición de Dios. Pero algo inesperado sucedió, se acabó el vino.
En una sociedad donde la hospitalidad era sagrada, quedarse sin vino no era solo un fallo logístico, era una vergüenza pública. Es allí cuando María se acerca a Jesús con una frase que resuena en lo eterno: no tienen vino. Ella no pide directamente, no exige, simplemente presenta la necesidad. Jesús responde con una frase enigmática: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Sin embargo, aunque su hora aún no había llegado en el calendario divino, Jesús accede, pero no simplemente para resolver un problema social, sino para dejar una señal de quién es Él y lo que ha venido a hacer. 6 tinajas de piedra, utilizadas para la purificación ritual, son llenadas hasta el borde con agua. Luego, esa agua se convierte en vino, y no cualquier vino, sino el mejor. Tanto que el maestro de ceremonias se sorprende y exclama: todos sirven primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este detalle no puede pasar desapercibido. El mejor vino fue guardado para el final. ¿Te das cuenta? Jesús no solo estaba resolviendo un contratiempo, estaba revelando algo espiritual. El sistema antiguo, la ley, los rituales, las tinajas vacías de poder, estaba por ser reemplazado por algo nuevo, vivo, transformador. Él mismo era ese vino nuevo. Él es el gozo que no se agota, la abundancia que no se pierde, la provisión que no se contamina. En ese milagro Jesús nos muestra que lo que Él trae es mejor que lo que el mundo ofrece. El vino de Caná no fue una licencia para beber, sino una proclamación del Evangelio. El agua de la religión fue convertida en vino de gracia, y ese vino no embriaga ni adormece, sino que anuncia un banquete eterno. En otras palabras, Jesús no validó el consumo del vino como un fin en sí mismo, sino que usó el vino como símbolo de la nueva alianza, de la plenitud que solo Él puede dar. Muchos leen esta historia buscando excusas, pero cuando el Espíritu Santo abre tus ojos, ves que no se trata de justificar el vino, sino de conocer al vino verdadero. Lo que ocurrió en esa boda fue una declaración divina: yo soy el que transforma lo vacío en plenitud, lo ordinario en extraordinario, y lo común en santo. Así que no mires el vino, mira al que transforma. No te quedes en el milagro, adora al milagroso. Porque lo que Jesús hizo en Caná no fue un permiso, fue una señal que aún hoy apunta al cielo, al banquete eterno que nos espera, donde el gozo nunca se agotará. Y en ese banquete, créeme, no se servirá vino para escapar de la realidad, sino vino nuevo que celebrará la victoria del Cordero. Lo que Jesús hizo en Caná no puede entenderse plenamente sin comprender la mentalidad y el contexto cultural del pueblo hebreo respecto al vino. Lo que para muchos cristianos modernos es motivo de escándalo, para los antiguos era símbolo de gozo, bendición y comunión con Dios. Para avanzar en este estudio, debemos sumergirnos en las Escrituras del Antiguo Testamento y ver cómo el vino era percibido por el pueblo que Dios escogió para revelarse al mundo. En Salmos 4, 14, 15 leemos algo sorprendente: Él hace crecer la hierba para el ganado y las plantas que el hombre cultiva para sacar de la tierra su alimento, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar su rostro y el pan que sustenta su vida. Este no es un versículo aislado, ni una concesión permisiva, es una celebración poética de la bondad de Dios expresada en las cosas que Él creó. El vino es mencionado aquí junto con el pan y el aceite, elementos fundamentales de la vida hebrea y también poderosos símbolos espirituales. En Eclesiastés 9:7 encontramos otra afirmación clara: anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. Aquí no hay prohibición ni sombra de condena. Al contrario, hay un llamado a disfrutar los frutos del trabajo y las bendiciones divinas con un corazón agradecido. En otras palabras, el vino no era un tabú en la cultura hebrea, era parte de la mesa del justo, del día a día del creyente, y en muchas ocasiones del altar mismo. El vino era utilizado en las fiestas sagradas como la Pascua, era ofrecido en libaciones junto con los sacrificios, se bebía en celebraciones de victoria, en bodas y en momentos de adoración. Lejos de ser visto como un peligro en sí mismo, el vino formaba parte del tejido espiritual, cultural y social de Israel. Pero aquí está la clave: no era el vino lo que se celebraba, sino la presencia de Dios en medio de su pueblo. El vino era un acompañamiento, no un refugio. Era símbolo, no escape.
Lo que muchos cristianos modernos no entienden es que el problema no es el vino como sustancia, sino la relación que se tiene con él. Hoy vivimos en una cultura marcada por el exceso, la adicción, la evasión emocional. En ese contexto, el vino ha dejado de ser un símbolo de alegría divina para convertirse en un escape del vacío existencial. Y ahí es donde se rompe la conexión con la cultura bíblica original. En el mundo antiguo, beber vino no era un acto de independencia personal como lo es en muchos entornos actuales. Era una experiencia comunitaria, de gratitud, de celebración del favor de Dios. Cuando el vino se separa del temor del Señor y de la gratitud espiritual, pierde su propósito y se convierte en riesgo. Por eso, juzgar el uso del vino solo desde nuestra perspectiva moderna es cometer un error hermenéutico. Es como mirar con ojos occidentales un acto oriental sin entender el corazón detrás de él. El Antiguo Testamento no lo condena, pero sí lo enmarca dentro de una cultura de honra, autocontrol y propósito espiritual. La lección aquí es profunda. No todo lo que hoy se ve como sagrado fue prohibido en la antigüedad, y no todo lo que se permitía entonces puede ser practicado hoy sin discernimiento. El vino en la cultura hebrea era una bendición, pero nunca debía reemplazar la búsqueda del Dios que bendice. En el momento en que el regalo se convierte en distracción del dador, se ha torcido su propósito. Así que antes de emitir juicios absolutos, debemos comprender la intención del Creador y la vivencia del pueblo hebreo, porque si bien el vino puede ser parte del diseño divino para celebrar la vida, también puede convertirse, fuera de su propósito, en una herramienta del enemigo para apagar el fuego del espíritu. La clave, como siempre, está en el corazón. Pero no todo en las Escrituras es celebración y simbolismo. La misma Biblia que nos muestra al vino como parte de la bendición, también lo presenta como una advertencia clara cuando su uso cruza el umbral del propósito divino. La sabiduría de Dios no solo enseña a disfrutar lo que Él creó, sino también a reconocer cuando algo bueno puede convertirse en una trampa espiritual. Y el vino, aunque aceptado culturalmente, no escapa a esta tensión. En Proverbios 21 leemos, «El vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio». Aquí el tono cambia por completo. Ya no se trata de un símbolo de gozo, sino de una fuerza burlona, una influencia que distorsiona la percepción, que provoca ruido en el alma y confusión en el corazón. No dice que quien lo consume es automáticamente insensato, pero sí afirma que quien se deja dominar por él pierde la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría según la Biblia? El temor del Señor. Es decir, la reverencia, la conciencia constante de la presencia de Dios. Isaías 5:11 añade más profundidad. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Aquí no hay disfrute santo, ni celebración espiritual, hay dependencia, hay obsesión, hay pérdida de control. El profeta no habla a paganos, sino a Israel, el pueblo del pacto, lo que significa que incluso los escogidos pueden ser seducidos por un uso desviado de lo permitido, y es en esta dinámica donde se revela uno de los grandes peligros para el alma del creyente. Lo que comienza como algo lícito, una copa en una celebración, un símbolo de comunión, puede, si no hay vigilancia, transformarse en una puerta abierta al enemigo, porque el enemigo no necesita que peques gravemente de inmediato. Le basta con que cedas terreno, que comiences a justificar, que reemplaces la guía del espíritu por la comodidad de lo culturalmente aceptable. La línea es delgada. El placer, cuando no es gobernado por el Espíritu Santo, se convierte en un amo cruel, y lo que era una bendición termina burlándose de tu propósito, desviándote de tu llamado, apagando tu sensibilidad espiritual. No es solo alcohol, es una estrategia, una de tantas que el enemigo ha disfrazado de libertad para encadenar lentamente a quienes caminan con Dios. Muchos no se dan cuenta de que están siendo dominados, porque no han perdido el control por completo, pero ya no oran como antes, ya no sienten la misma urgencia por buscar a Dios, ya no lloran en la presencia del Señor. Algo se ha entumecido, y a veces ese algo comenzó con algo tan común como una copa. El vino no tiene poder en sí mismo, pero cuando se transforma en hábito, cuando reemplaza el consuelo del espíritu, cuando anestesia el dolor que solo Cristo puede sanar, se convierte en burla del alma, porque te promete alivio pero no sana, promete gozo pero no llena,
Promete descanso, pero roba la paz verdadera. Por eso los sabios lo advirtieron. No porque esté prohibido su uso, sino porque es fácil cruzar la línea sin notarlo, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte, porque lo permitido sin discernimiento se convierte en puerta abierta a la destrucción espiritual. La pregunta no es si puedes beber, la pregunta es ¿quién gobierna tu interior? ¿Quién te consuela? ¿Quién te da gozo? Si no es Cristo, entonces incluso lo lícito puede ser el principio de una caída. El vino puede alegrar el corazón del hombre, sí, pero solo el Espíritu Santo puede sostener el alma eternamente. Y si Él no está en el centro, cualquier otro sustituto, por muy permitido que sea, terminará burlándose de tu llamado. Después de entender que incluso lo permitido puede convertirse en amenaza si no es guiado por la sabiduría del Espíritu, llegamos a una dimensión más profunda aún, el motivo. Porque más allá del acto externo de beber, hay una pregunta que el cielo siempre hace y que atraviesa cada decisión del creyente: ¿por qué? En 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo escribe: así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esta declaración no se limita a las grandes acciones espirituales, incluye lo cotidiano, lo pequeño, lo que otros ni siquiera notarían. Comer, beber, decidir, todo debe estar alineado con un propósito eterno: glorificar a Dios. Entonces, cuando una persona decide tomar una copa de vino, no basta con preguntar si eso está permitido. La pregunta correcta es: ¿esto glorifica al Señor? Esta decisión refleja un corazón lleno del Espíritu o un corazón buscando consuelo en otro lugar. Porque el Espíritu Santo no evalúa solo las acciones, sino las intenciones ocultas. Muchas veces el deseo de beber no nace de una celebración sana, sino de una evasión silenciosa. Personas que han sido heridas, que cargan culpas no resueltas, dolores no expresados, angustias reprimidas, buscan en la bebida lo que solo se encuentra en el altar. Y aunque no lleguen a la embriaguez, cada sorbo representa una declaración interior: no quiero sentir esto, no quiero pensar en esto, no quiero enfrentar esto. Y ahí es donde comienza el peligro espiritual. Porque cuando el vino se convierte en refugio, ha ocupado un lugar que no le corresponde. Solo el Espíritu Santo debe ser nuestro consuelo, nuestro gozo, nuestro descanso. Cuando sustituimos su presencia por una sustancia, incluso si no lo verbalizamos, lo estamos declarando con nuestros actos. Otros, en cambio, beben por hábito, por cultura, por pertenencia. No sienten que lo necesitan, pero tampoco consideran el impacto de sus acciones sobre su alma o sobre los demás. Es una zona gris peligrosa, donde el discernimiento se vuelve esencial, porque lo que no se examina con la luz de la palabra puede arraigarse sin que uno lo note. ¿Y qué revela ese deseo? Es parte de una vida llena de gratitud, de celebración espiritual, de gozo santo, o es el fruto de un alma cansada, vacía, herida. El Espíritu Santo no condena por condenar, Él revela, confronta y sana, pero solo puede transformar lo que le entregamos con honestidad. Tal vez alguien diga: yo no tengo problemas con el alcohol, solo lo disfruto. Pero incluso el disfrute debe ser filtrado por una pregunta clave: ¿esto me edifica? ¿Esto fortalece mi relación con Dios? ¿Esto mantiene mi mente clara, mi corazón sensible, mi testimonio íntegro? Porque el problema no es solo cuánto tomas, sino por qué lo haces y qué estás buscando en ello. Dios siempre ha estado más interesado en el corazón que en las apariencias. Desde el principio, Él ha buscado hijos que lo amen con sinceridad, que vivan no por miedo, sino por amor, que decidan cada cosa desde la conciencia de que sus vidas le pertenecen. Por eso el deseo de beber no debe ser ignorado ni justificado sin examen. Debe ser traído a los pies de Cristo. Y si al escudriñar el corazón descubrimos que hay heridas que estamos ocultando, vacíos que intentamos llenar, tensiones que deseamos apagar, entonces el vino no es el problema, es el síntoma. Y lo que necesitamos no es una copa, sino un encuentro. Porque lo que el alma verdaderamente anhela no está en una botella, está en una presencia. Y solo cuando dejamos que el Espíritu Santo sea nuestra fuente de gozo, descanso y plenitud, todo deseo se alinea con su voluntad. Y ahí sí, cualquier decisión, incluso la más pequeña, se transforma en adoración.
Comprender el corazón detrás de nuestras decisiones es el primer paso, pero hay una línea que la Escritura traza con claridad absoluta, una frontera espiritual que, cuando se cruza, ya no se trata de motivos ni de discernimiento, sino de pecado manifiesto. Esa línea se llama embriaguez. Efesios 5:18 declara sin rodeos: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Aquí no hay lugar a interpretaciones laxas. La embriaguez no es una debilidad inofensiva, ni un simple exceso tolerable. Es un camino que conduce a la pérdida del dominio propio, a decisiones insensatas, a una vida sin dirección espiritual. Pablo no presenta esto como una sugerencia, sino como una advertencia urgente, y establece un contraste poderoso. Hay dos formas de llenura: o el vino toma el control, o el Espíritu Santo lo hace. No se trata solo de una borrachera ocasional, se trata del patrón, de la entrega repetida al mismo sustituto, porque todo lo que reemplaza la dependencia del Espíritu es idolatría encubierta. La embriaguez, en su esencia, es una declaración silenciosa: prefiero perder la conciencia antes que enfrentar la realidad con Dios a mi lado. En Gálatas 5:19-21, el apóstol va aún más lejos. Al enumerar las obras de la carne, incluye la embriaguez como una de las señales de una vida dominada por la naturaleza pecaminosa. Y con seriedad celestial, advierte: quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta no es una opinión doctrinal, es una sentencia divina. No porque el vino sea el problema, sino porque la pérdida de control revela una vida desconectada del gobierno del Espíritu. Y en 1 Corintios 6:10 vuelve a reafirmarlo: los borrachos no heredarán el reino de Dios. No hay eufemismos, no hay espacio para relativismo, no importa si la cultura lo celebra, si la sociedad lo normaliza o si la iglesia lo ignora. Para Dios, la embriaguez no es solo un desliz, es un pecado que rompe la comunión con Él, que endurece el corazón, que apaga la sensibilidad espiritual y expone al creyente a ataques del enemigo sin defensa. Es aquí donde muchos confunden libertad con libertinaje. Dicen: tengo derecho, no está prohibido. Pero la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que se puede, sino en tener el poder de no ser dominado por nada. El reino de Dios no es un terreno sin reglas, es un terreno donde todo está bajo el señorío de Cristo, y donde Él reina, el descontrol no tiene lugar. La embriaguez no solo afecta al cuerpo, despierta pasiones, disminuye el discernimiento, abre puertas espirituales peligrosas. Muchos pecados sexuales, muchos actos violentos, muchas decisiones destructivas fueron precedidas por una mente nublada por el alcohol. Por eso Dios aborrece este estado, no porque desee restringir el gozo, sino porque sabe cómo el enemigo lo usa para robar, matar y destruir. Y es importante entender que no es necesario estar tirado en la calle para estar bajo el poder del alcohol. Basta con justificarlo, necesitarlo para calmarse, depender de él para socializar o para dormir. Ahí ya hay una señal de esclavitud. Y Cristo no vino a morir por una iglesia adormecida, sino por una iglesia despierta, llena de fuego, sobria, vigilante, preparada. El llamado es radical pero lleno de esperanza. No se emborrachen con vino, sino sean llenos del Espíritu. Hay una alternativa, hay una llenura superior. No necesitas anestesiar tu alma cuando puedes ser bautizado por la presencia de Dios. No necesitas buscar olvido cuando el Espíritu te recuerda quién eres y a quién perteneces. La embriaguez no es solo un problema físico, es una señal de que algo en tu interior necesita ser sanado, redimido y gobernado por el Rey de Reyes, y Él está dispuesto. Pero no compartirá tu corazón con ningún sustituto, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, no para caer, sino para vencer. Ahora bien, después de haber visto con claridad que la embriaguez es condenada por Dios y que la pérdida de control espiritual es un terreno peligroso, cabe preguntarse: ¿existen momentos en los que el uso del vino no solo es permitido, sino incluso aconsejado? La respuesta bíblica nos lleva a una escena íntima y pastoral en la relación entre Pablo y su hijo espiritual, Timoteo. En 1 Timoteo 5:23 leemos una instrucción breve pero profundamente reveladora. Ya no bebas agua solamente, sino usa un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
Este versículo ha sido debatido, ignorado y a veces malinterpretado. Pero cuando se observa con ojos espirituales, ofrece una lección poderosa sobre sabiduría, libertad y discernimiento en el uso de lo que Dios ha creado. Pablo, el mismo apóstol que advirtió con severidad sobre la embriaguez, que enseñó sobre la santidad del cuerpo como templo del Espíritu Santo, que llamó a vivir una vida sobria y vigilante, ahora le dice a Timoteo que beba vino, no para celebrar, no por costumbre, sino por salud. No era una sugerencia cultural, era una instrucción pastoral cargada de cuidado y sentido práctico. Este uso medicinal del vino no era extraño en el mundo antiguo. Se creía que tenía propiedades digestivas, desinfectantes y terapéuticas. En un tiempo donde la calidad del agua era dudosa y las enfermedades estomacales eran comunes, usar un poco de vino era una medida responsable, y lo más importante, no era considerado pecado. Si lo fuera, Pablo jamás habría dado tal consejo. Aquí vemos el equilibrio perfecto entre santidad y sensatez. La fe no cancela la sabiduría, la espiritualidad no niega los recursos naturales que Dios nos ha dado. El problema no está en el uso, sino en el abuso. No está en el vino, sino en la motivación y el control que se ejerce sobre él. El hecho de que Timoteo, un joven consagrado, firme en la doctrina, apartado para la obra del ministerio, aparentemente evitaba el vino completamente, nos dice mucho del contexto en el que vivía. Tal vez temía ser malinterpretado por la comunidad. Tal vez deseaba mantenerse irreprensible. Pero Pablo, al instruirlo con autoridad apostólica, le muestra que la santidad no es rigidez, es obediencia. Y en ese caso, obedecer incluía cuidar del cuerpo para continuar sirviendo eficazmente al Señor. Este pasaje nos invita a mirar más allá de las posturas extremas. No todo uso es abuso, y no toda abstinencia es espiritualidad. Lo que cuenta es el corazón, el propósito y la guía del Espíritu. Hay quienes, por convicción, deben abstenerse completamente, y eso es honorable. Pero también hay situaciones en las que, con discernimiento, algo puede ser lícito y útil. La clave está en la intención. Pablo no le dijo a Timoteo, disfruta del vino. Le dijo, úsalo. Hay una diferencia profunda entre usar algo como herramienta y depender de ello como fuente de placer o consuelo. En este caso, el vino era un instrumento medicinal, no una vía de escape ni un símbolo de libertad carnal. Por eso, este pasaje no puede usarse como excusa para el consumo irresponsable, pero tampoco puede ser ignorado por quienes abrazan posturas legalistas. Es una invitación al equilibrio espiritual, al discernimiento práctico, a la sensibilidad del espíritu en cada área de nuestra vida. Porque la verdadera santidad no consiste en vivir llenos de reglas humanas, sino llenos del Espíritu Santo, quien nos guía con sabiduría, paz y propósito en cada decisión, incluso en las más pequeñas. Y cuando Él gobierna, todo lo que hacemos, incluso cuidar nuestra salud, se convierte en obediencia que honra a Dios. Hasta aquí hemos visto que el consumo de vino no es condenado por la Escritura, cuando se mantiene dentro de los límites del dominio propio, el discernimiento y la intención correcta. Sin embargo, hay una dimensión aún más profunda que no tiene que ver solo con lo que está bien o mal, permitido o prohibido. Tiene que ver con el otro, con el hermano que camina a nuestro lado en la fe, con aquel cuya conciencia es más frágil, cuya historia personal puede estar marcada por heridas, traumas o antiguos lazos con el alcohol. Y es aquí donde la palabra nos enseña que el amor está por encima de la libertad. En Romanos 14:21, el apóstol Pablo escribe con una claridad desarmante: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. No está hablando de legalismo, ni imponiendo una regla universal de abstinencia. Está revelando un principio celestial. El amor por el otro debe dirigir nuestras decisiones, incluso cuando tenemos libertad. Lo que esto significa es revolucionario. Tu derecho a beber vino, si hiere la conciencia de otro creyente, pierde su valor, porque en el reino de Dios nadie vive solo para sí. Lo que haces, cómo lo haces, cuándo lo haces, todo tiene un impacto espiritual sobre quienes te rodean. Y si tu libertad se convierte en piedra de tropiezo para otro, ha dejado de glorificar a Dios.
Pablo profundiza esta enseñanza en 1 Corintios 8, al hablar sobre los alimentos ofrecidos a los ídolos, pero el principio aplica directamente al tema del vino. Dice, si la comida es ocasión de caer a mi hermano, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Esa es la radicalidad del amor. No se trata de derechos, sino de renuncias por el bien del cuerpo de Cristo. Imagina a un creyente que fue liberado del alcoholismo. Años de esclavitud, lágrimas, dolor familiar, destrucción interior. Dios lo levantó, lo limpió, lo restauró, y ahora al verte a ti con una copa, aunque no estés pecando, su conciencia se tambalea, sus recuerdos se activan, su mente comienza a luchar. ¿Fue tu intención hacerle daño? No. ¿Lo hiciste? Posiblemente sí, y eso, ante Dios, importa. Jesús no murió para que cada quien hiciera lo que quisiera. Murió para formar un cuerpo, una familia espiritual, donde cada miembro cuida al otro. Por eso, la pregunta que debemos hacernos no es, ¿puedo hacerlo?, sino, ¿edifica a mi hermano? Y aún más, ¿estoy dispuesto a renunciar a algo lícito por amor? Este principio no solo aplica al vino, sino a toda expresión de libertad cristiana. La madurez espiritual se manifiesta cuando podemos decir, podría hacerlo, pero elijo no hacerlo por amor. Eso es lo que agrada al Padre, eso es lo que refleja el corazón de Cristo. Porque Él, teniendo todo el derecho de permanecer en gloria, se despojó por amor a nosotros. Y cuando tú haces lo mismo, cuando decides guardar tu copa, no por miedo, sino por compasión, estás predicando un evangelio más fuerte que cualquier sermón. Estás diciendo, mi hermano vale más que mi libertad. Y ese lenguaje, el del amor sacrificial, es el que transforma vidas, fortalece la fe de los débiles y protege la unidad del cuerpo. No estamos solos, somos parte de algo más grande. Y cada elección que hacemos puede abrir una puerta al espíritu o una herida en el alma de otro. Que nuestras libertades nunca hablen más fuerte que nuestro amor, porque en el reino no gana el que más hace, sino el que más edifica. Y el vino, por muy permitido que sea, jamás debe tener más valor que el alma por la que Cristo murió. Este llamado al amor por encima de la libertad nos lleva inevitablemente a una reflexión más amplia. ¿Cómo llegamos al punto en que muchas iglesias, aún hoy, condenan por completo el consumo de alcohol, mientras otras lo trivializan por completo? ¿Cómo pasamos de ver el vino en la Santa Cena, el símbolo supremo del nuevo pacto en la sangre de Cristo, a considerarlo, en algunas congregaciones, una sustancia prohibida y casi demoníaca? La respuesta no está solamente en las Escrituras, sino en la historia. En los primeros siglos del cristianismo, el vino formaba parte natural de la vida de los creyentes. No solo se usaba en las celebraciones litúrgicas, sino también en el día a día. Jesús mismo instituyó la cena del Señor con pan y vino. Los apóstoles no solo no lo prohibieron, sino que, como ya vimos, incluso lo recomendaron en contextos específicos. Sin embargo, algo comenzó a cambiar con el paso del tiempo, y no por mandato divino, sino por influencia cultural. Durante la Edad Media y la Reforma, el vino seguía siendo parte de la vida cristiana, especialmente en Europa. Pero con el paso a los siglos XVIII y XIX, especialmente en Estados Unidos, surgieron movimientos sociales de reacción contra el alcohol debido a los estragos visibles que el abuso estaba causando en la sociedad. El movimiento de la templanza tomó fuerza, y con él un mensaje comenzó a instalarse. El alcohol no solo puede hacer daño, sino que es pecado en sí mismo. Esta postura ganó tanto poder cultural que eventualmente desembocó en la famosa ley seca, la prohibición del alcohol en Estados Unidos a inicios del siglo XX, y muchas iglesias adoptaron ese mismo espíritu, no como una convicción teológica profunda, sino como un reflejo de las luchas sociales de la época. En vez de formar cultura desde la palabra, la iglesia absorbió el miedo cultural y lo transformó en doctrina. Y así nacieron extremos. Por un lado, congregaciones donde el simple hecho de mencionar el vino causa escándalo, donde cualquier uso, por leve que sea, es interpretado como pecado abierto. Esto es legalismo, una estructura religiosa donde se imponen reglas humanas como si fueran mandatos divinos, agregando al evangelio pesos que Dios nunca puso. Por otro lado, surgió el extremo opuesto,
comunidades cristianas que, queriendo huir del legalismo, abrazaron el libertinaje, donde el consumo de alcohol es defendido con orgullo, usado como señal de madurez o libertad, pero sin el discernimiento del amor, sin la sensibilidad hacia los débiles, sin la guía del Espíritu Santo. Ambos extremos son peligrosos. El legalismo mata la gracia y encarcela las conciencias bajo normas sin vida. El libertinaje apaga la santidad y debilita el testimonio del creyente ante el mundo. En ninguno de los dos habita la verdad. Y lo más trágico es que en medio de estas posiciones polarizadas se pierde lo que Dios realmente quiso enseñar: equilibrio, discernimiento, amor, sabiduría y sobre todo dependencia del Espíritu. Hoy más que nunca necesitamos volver a la verdad bíblica, dejar de construir doctrinas sobre reacciones culturales o preferencias personales y regresar a lo que realmente dice la Escritura. Dios no está interesado en ritualismos vacíos ni en licencias irresponsables. Él busca un pueblo guiado por su Espíritu, no por reglas muertas ni por libertades sin freno. La solución no está en crear nuevas reglas, sino en formar corazones maduros. No se trata de permitir o prohibir, sino de enseñar a discernir, porque donde hay madurez no hay escándalo, y donde hay amor no hay tropiezo. Que nuestras iglesias dejen de ser trincheras ideológicas sobre el vino, y se conviertan en casas de verdad y compasión, donde el que se abstiene lo haga para glorificar a Dios, y el que participa lo haga con pureza de corazón y sensibilidad por su hermano. Ni legalismo, ni libertinaje. Solo verdad, solo gracia, solo Cristo como centro. Solo así podremos honrar al Dios que nos llama a vivir no según extremos, sino según el Espíritu que da vida. Volver a la verdad bíblica es el primer paso, pero vivir esa verdad delante de los ojos del mundo es lo que verdaderamente prueba nuestra madurez espiritual. Porque en el reino de Dios no basta con tener la doctrina correcta si nuestras acciones diarias no reflejan el carácter de Cristo. Aquí es donde entra el peso sagrado del testimonio. No se trata únicamente de lo que decimos en público o de cómo nos comportamos en la iglesia. Se trata de lo que hacemos cuando nadie nos ve, porque en realidad siempre hay alguien mirando: nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, los nuevos creyentes e incluso aquellos que están en búsqueda, observando si nuestra fe es real o solo un discurso más. Y en cada detalle estamos comunicando algo, estamos predicando, aún sin palabras. 1 Pedro 2:12 nos exhorta con claridad: mantengan entre los gentiles una conducta ejemplar, para que, en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, al ver sus buenas obras glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pedro no dice que evites la crítica escondiéndote, sino que vivas de tal manera que incluso quienes te acusan se vean obligados a reconocer la gloria de Dios reflejada en tu comportamiento. Y en Mateo 5:16, Jesús nos da la dirección precisa: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tus obras no son para tu gloria, sino para la suya. Y aquí se incluye todo: cómo hablas, cómo decides, cómo amas y sí, también cómo manejas tus libertades. Cuando alguien ve a un cristiano tomar una copa de vino, no solo observa una acción, interpreta un mensaje. Para algunos puede ser algo sin peso espiritual, pero para otros puede significar una señal de permiso, una validación para lo que antes había sido una lucha. Y aunque tu intención no sea provocar tropiezo, si tu testimonio debilita a otro, entonces es necesario volver a evaluar lo que estás comunicando con tu conducta. Y esto no se limita a los pastores o líderes visibles. Cada creyente ha sido llamado a ser luz. Cada uno de nosotros es embajador del reino. Tu vida predica, tu ejemplo forma, tu conducta tiene autoridad. Y cada vez que eliges entre lo lícito y lo sabio, estás construyendo tu testimonio. Porque el Evangelio no solo se transmite con palabras ungidas, sino con vidas coherentes. ¿Y qué es una vida coherente? Es aquella donde lo que se cree se vive, donde la libertad está sometida al amor, donde lo privado no contradice lo público, donde la santidad no es una actuación dominical, sino un reflejo constante del Espíritu que mora dentro. Muchos se excusan diciendo: yo tengo una relación personal con Dios, no tengo que dar explicaciones.
Pero la Escritura nos enseña otra cosa, que somos cuerpo, que nos necesitamos y que lo que hacemos afecta a otros. La fe nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento, sino en comunidad. Y en esa comunidad el testimonio personal tiene poder para edificar o para destruir. Por eso, antes de ejercer tu libertad, pregúntate, ¿qué mensaje estoy transmitiendo? ¿Esta decisión fortalece o debilita el testimonio de Cristo en mí? ¿Estoy reflejando a Jesús o simplemente defendiendo mi derecho? Porque lo que haces en privado, tarde o temprano, impacta lo público. Lo que toleras en secreto se proyecta en tus relaciones. Lo que escondes hoy puede deshonrar a Dios mañana. Una copa no te aleja de Dios, pero el corazón que no discierne su impacto puede comenzar a caminar en dirección opuesta sin darse cuenta. Y más aún si otros te siguen, sin la madurez para discernir lo que tú minimizas. Tu vida es una carta abierta. ¿Qué estás escribiendo en ella? ¿Conduce a Cristo o a la confusión? Que tu testimonio no sea una contradicción, sino una proclamación silenciosa de que Cristo vive en ti, gobierna tu conciencia y dirige cada decisión con verdad, con gracia y con responsabilidad. Porque en este mundo de sombras, aún una pequeña luz, si es constante y verdadera, puede cambiar destinos eternos. Hasta ahora hemos examinado el vino desde sus implicaciones culturales, espirituales y personales. Pero hay un momento en las Escrituras donde el vino se eleva a una dimensión completamente distinta, la última cena. Allí, Jesús no solo permite su uso, sino que lo elige intencionalmente como símbolo del pacto eterno entre Dios y la humanidad. ¿Por qué el Hijo de Dios, en el momento más sagrado de su ministerio terrenal, usó vino para representar su sangre? ¿Y qué nos revela eso sobre la diferencia entre el vino como bebida y el vino como símbolo sagrado? En Mateo 26, 27, 29 leemos, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Estas palabras son de un peso espiritual inmenso. Jesús sabía que esa copa representaba su sacrificio inminente, su entrega total. No era solo vino, era el recordatorio visible, tangible del precio de nuestra redención. En ese contexto el vino no es un elemento cualquiera, sino una representación viva de la sangre que purifica, salva y sella la alianza eterna entre el cielo y la tierra. Pablo, en 1 Corintios 11:25, reafirma esta verdad cuando instruye a la iglesia. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Aquí vemos que el vino no solo fue usado por Jesús, sino que fue establecido como parte del memorial permanente del sacrificio. Es un acto de adoración, de recuerdo, de reverencia. Pero esto plantea una pregunta profunda. ¿Qué hace que ese vino sea santo? ¿Qué lo separa del vino cotidiano que uno podría consumir en una cena o reunión? La respuesta está en el propósito y la consagración. No es el líquido en sí lo que es sagrado, sino el uso que se le da y el significado espiritual que contiene. El vino en la cena del Señor no está orientado al placer ni al alivio emocional, sino a la contemplación del Calvario. Su función no es relajar el cuerpo, sino sacudir el alma. En ese contexto, el vino deja de ser un simple producto de la vid y se convierte en símbolo de una sangre que clama por gracia, perdón y reconciliación. Por eso, usar el vino de forma trivial, sin discernimiento, fuera del contexto espiritual, puede trivializar lo que Dios quiso que fuera santo. Pablo lo advirtió a los corintios cuando reprendió su actitud irreverente hacia la cena del Señor. Algunos incluso se emborrachaban mientras participaban del pan y del vino, perdiendo completamente el sentido espiritual del acto. Y la consecuencia, según él mismo dice, fue juicio sobre la iglesia. Esto nos recuerda que no todo lo que es permitido es igual en su valor espiritual. Hay cosas que, aunque iguales en forma, son radicalmente distintas en esencia. El vino en la mesa del mundo puede ser símbolo de disfrute pasajero. El vino en la mesa del Señor es testimonio eterno de un amor inmortal. Comprender esta diferencia nos lleva a una postura de reverencia. Nos enseña a no banalizar lo que Dios santificó.
a no usar como excusa para libertades personales lo que fue instituido para adoración. Nos llama a separar lo sagrado de lo común, como lo hacía el sacerdocio antiguo, a discernir espiritualmente cada símbolo, cada acto, cada decisión. Cuando tomamos la copa en la cena del Señor, no estamos simplemente participando de una tradición. Estamos proclamando con cada sorbo que creemos en la sangre que nos lavó, que nos sometemos al Señor que nos redimió y que esperamos el día glorioso en que beberemos con Él en su reino. Que esta revelación nos transforme, que nos recuerde que no se trata solo de beber o no beber, sino de entender profundamente lo que representa aquello que tocamos, consumimos o celebramos. Porque hay un vino que solo los hijos conocen, el vino del sacrificio, del pacto, del amor eterno derramado por ti y por mí. Y ese vino no se trivializa, se honra. Después de entender la diferencia entre lo sagrado y lo común, y de contemplar el peso espiritual del vino en la cena del Señor, es necesario ir más allá, mirar el estado del corazón que elige el vino no como símbolo, sino como refugio. Porque hay un uso del alcohol que no solo es imprudente, sino profundamente espiritual en su consecuencia. Es cuando el vino, o cualquier otra forma de escape emocional, comienza a reemplazar al Espíritu Santo como fuente de consuelo, paz y llenura interior. Efesios 5:18 nos entrega una instrucción directa, sin ambigüedades. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esta no es simplemente una advertencia moral, es una confrontación espiritual. Pablo no está comparando el vino con el Espíritu por casualidad. Está señalando dos caminos, dos llenuras, dos estilos de vida que nunca pueden coexistir al mismo tiempo. ¿Por qué una persona busca el vino? ¿Qué lo lleva a llenar su copa y repetir ese acto con frecuencia? A veces lo hace para celebrar, pero muchas otras lo hace para olvidar, para calmar la ansiedad, para apagar el dolor, para suavizar la soledad o la frustración. El problema no es solo el contenido de la copa, sino la intención con la que se levanta. Cuando el vino se convierte en el consuelo del alma, ha ocupado un lugar que solo el Espíritu Santo debe llenar. Pablo lo deja claro, el vino lleva a la disolución. Esa palabra azotia en el griego implica una vida desordenada, sin control, sin propósito, llevada por impulsos. Lo que comienza como una aparente liberación termina siendo una cadena sutil. No siempre esclaviza de inmediato. A veces lo hace lentamente, en pequeñas dosis, anestesiando la conciencia, apagando la voz de Dios, sustituyendo la necesidad de oración por un trago, la intimidad con el Padre por unos minutos de olvido emocional. Y es aquí donde muchos creyentes están siendo vencidos sin saberlo, porque no están cayendo en pecado evidente, pero sí están abandonando la búsqueda de la verdadera llenura. Y cuando el Espíritu no llena, otra cosa lo hará. El alma no permanece vacía por mucho tiempo, o la llena el Espíritu de Dios, o se llena de alternativas humanas que nunca podrán producir vida. La llenura del Espíritu Santo es vital. Es el motor de la vida cristiana. Es la que trae gozo que no depende de circunstancias, paz que sobrepasa entendimiento, fuego que arde en medio de la prueba. Y cuando esa llenura falta, el alma busca sustitutos. Algunos los encuentran en el entretenimiento, otros en relaciones tóxicas, otros en el alcohol. Pero todos comparten un mismo error, buscar fuera lo que solo puede ser producido desde dentro por el Espíritu de Dios. Por eso, esta advertencia no es solo para el que bebe en exceso, es para el que ha comenzado a intercambiar su dependencia espiritual por mecanismos carnales, para el que ya no se llena con la palabra, sino con distracciones, para el que ya no ora, pero sí necesita un vino, una serie, una conversación superficial, algo que lo calme, aunque sea por un momento. La diferencia es radical. El vino adormece, el espíritu despierta. El vino nubla, el espíritu aclara. El vino puede hacerte olvidar por unas horas, pero el espíritu te transforma para siempre. El vino no cambia tu realidad, solo la disimula. El espíritu la redime desde dentro, dándote poder para enfrentarla con fe. ¿Y tú? ¿Con qué estás llenando tu alma? ¿Con qué estás calmando tu corazón? No se trata solo de evitar el vino, se trata de buscar la verdadera fuente de vida, porque donde hay llenura del Espíritu, no hay espacio para sustitutos. Donde Él gobierna, no se necesita escape. Donde Él habita, la copa desbordante no es de vino,
es de gloria, de presencia, de amor inagotable. No te conformes con lo que adormece, anhela lo que aviva, no busques lo que te distrae, busca lo que te transforma. Porque si el vino te está robando el lugar secreto del Espíritu, es hora de vaciar esa copa y levantar tus manos al cielo. Allí está tu verdadera llenura, allí está tu descanso, allí está tu victoria. El apóstol Pablo, al escribir a la iglesia de Corinto, una comunidad rodeada de excesos, idolatría y corrupción moral, no solo se preocupó por establecer una ética cristiana externa, sino por llevar a los creyentes a una comprensión profunda de quiénes eran ahora en Cristo. Y para ello, utilizó una de las imágenes más poderosas de todo el Nuevo Testamento, el cuerpo como templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3, 16-17 declara con autoridad: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esta no es una metáfora bonita, es una realidad espiritual contundente. Ya no se trata de estructuras físicas como en el Antiguo Testamento. Dios ahora habita dentro de sus hijos, y donde Él mora hay santidad, hay propósito, hay fuego sagrado. Y más adelante, en 1 Corintios 6, 19-20, Pablo vuelve a golpear con la misma verdad, pero desde una perspectiva aún más personal. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí el mensaje es claro: ya no nos pertenecemos. Hemos sido redimidos, sellados, consagrados. Somos morada viva de Dios mismo. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué sucede cuando introducimos en ese templo santo prácticas que lo contaminan? ¿Qué ocurre espiritualmente cuando el abuso del alcohol, lejos de ser un acto trivial, se convierte en una puerta abierta al enemigo? Lo primero que debemos entender es que el alcohol, en su exceso, no solo afecta el cuerpo, que es evidente, sino que también debilita el alma. El enemigo no necesita posesiones demoníacas para operar. Muchas veces le basta con accesos permitidos, con rendijas abiertas en el muro espiritual que deberíamos guardar con celo. Cuando un creyente, llamado a la sobriedad, a la vigilancia y a la comunión con el Espíritu, permite que una sustancia tome control de su mente y de sus emociones, algo más que un desliz físico está ocurriendo. Se está cediendo terreno espiritual. Se está debilitando el discernimiento. Se está desactivando la sensibilidad a la voz de Dios. Se está bajando la guardia. Y donde hay templo debilitado, hay espacio para contaminación. No necesariamente de forma inmediata, pero sí progresiva. El creyente comienza a tolerar lo que antes discernía, se acostumbra al silencio del espíritu, comienza a justificar lo que antes le dolía. Y sin darse cuenta, el templo se va llenando de sombras, no porque Dios se haya ido, sino porque el lugar que era exclusivo para Él está siendo compartido con otros ocupantes, placeres, escapes, dependencias, cadenas silenciosas. Además, la Escritura es clara: el que destruye el templo será destruido. ¿Significa eso una condenación inmediata? No necesariamente, pero sí señala que Dios toma muy en serio lo que hacemos con el cuerpo que Él santificó con su presencia. No fuimos salvados solo para ir al cielo, fuimos salvados para ser portadores de su gloria en la tierra, y eso comienza por cuidar el altar donde habita su Espíritu. El alcohol, en su justa medida y bajo discernimiento, puede no ser pecado, pero cuando se convierte en hábito, en refugio, en dominio, en adicción, entonces deja de ser simplemente una elección y se transforma en una grieta espiritual, una puerta. Y toda puerta abierta fuera de la voluntad de Dios es una oportunidad para que el enemigo entre a robar, matar y destruir. Por eso, esto no es un mensaje de condena. Es un llamado a restaurar el templo, a cerrar puertas, a limpiar altares, a volver a decirle al Espíritu Santo: este cuerpo es tuyo, esta mente es tuya, este corazón es tuyo. No compartiré tu santuario con lo que pueda apagar tu voz. El vino puede alegrar por un momento, pero solo el Espíritu puede habitar para siempre.
Y si hemos sido comprados por precio, si hemos sido sellados con su presencia, entonces no vivamos como si ese templo fuera terreno común. No lo es santo, es eterno, es suyo. Hoy es tiempo de evaluar. ¿Hay puertas abiertas en tu vida? ¿Hay hábitos que están contaminando el altar? ¿Estás honrando al Espíritu que habita en ti o estás relegándolo a un rincón? Porque donde hay presencia debe haber reverencia, y donde hay templo debe haber santidad. Dios no compartirá su gloria, o lo llenas a Él o te expones a lo que vendrá a ocupar ese vacío. Decide hoy a quién le pertenece tu templo. Y si es a Cristo, entonces vive como tal, lleno, guardado y encendido por su Espíritu. Después de reflexionar sobre la santidad del templo que somos y la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros, se vuelve inevitable confrontar una de las trampas más sutiles pero devastadoras del enemigo, la esclavitud disfrazada de libertad. Y el alcohol, aunque no es pecado en sí mismo, se ha convertido para muchos creyentes en una cadena espiritual silenciosa, forjada no por la rebeldía abierta, sino por la repetición descuidada. En 2 Pedro 2:19, la palabra nos lanza una advertencia directa. Les prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aquí Pedro no habla de paganos sin ley, sino de aquellos que conocieron la verdad y luego se rindieron a los deseos carnales. Es una esclavitud más peligrosa porque se presenta como libertad. La persona dice, yo puedo controlarlo, pero la realidad espiritual es otra. Ha perdido el dominio y ni siquiera lo percibe. Y Pablo, en Romanos 6:16, pregunta con firmeza apostólica, ¿no sabéis que si os entregáis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Es decir, cada hábito repetido sin dominio propio está construyendo una cadena. Lo que empieza como elección puede terminar como prisión, y el alcohol, consumido regularmente sin discernimiento, puede dejar de ser una copa para convertirse en un yugo. Muchos dicen, yo bebo de vez en cuando, no es problema, pero cuando ese de vez en cuando se convierte en un patrón, en una necesidad emocional, en un ritual para dormir, para relajarse, para sobrellevar el día, entonces ya no hay libertad, sino dependencia. Y lo más trágico es que esta esclavitud suele ser invisible para quien la vive, porque el enemigo no siempre viene con cadenas de hierro, muchas veces viene con seducciones suaves, con repeticiones inofensivas, hasta que el alma despierta y ya no sabe vivir sin aquello. Y aquí está la batalla. No es simplemente contra el alcohol, sino contra cualquier hábito que nos robe el lugar de la verdadera libertad en Cristo. Porque la libertad del reino no es la libertad de hacer todo lo que uno desea, sino el poder de decir no cuando la carne clama por sí misma. Esa es la verdadera victoria espiritual, cuando ya no estás gobernado por impulsos, sino guiado por el Espíritu. Cristo no murió para que vivas esclavo de nada ni de nadie. Él rompió cadenas más fuertes que cualquier adicción. Su sangre no solo te limpia del pecado, sino que te capacita para caminar libre, entero, lleno de dominio propio y autoridad. Por eso, si hoy te das cuenta de que esa copa ya no es una elección, sino una muleta, no te condenes, pero tampoco lo justifiques. Es tiempo de ponerlo en el altar. La libertad verdadera no se alcanza evitando el pecado únicamente, se alcanza sometiendo cada área de nuestra vida al señorío de Cristo. Y si hay una costumbre que ya gobierna tus emociones, tus decisiones, tu tiempo o tus relaciones, entonces esa costumbre necesita ser crucificada. Hay poder en Jesús para romper toda cadena, hay gracia para liberarte de hábitos ocultos, pero necesitas reconocerlos, traerlos a la luz y dejar que el Espíritu Santo haga lo que ninguna fuerza humana puede hacer, restaurarte desde adentro. No fuiste creado para la esclavitud, fuiste llamado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que no cedas tu autoridad por una copa, no entregues tu paz por un momento de escape, no vendas tu llamado por una repetición disfrazada de control. Hoy es un día de decisión, y si hay cadenas, recuerda, no estás solo, Cristo está contigo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Después de haber examinado lo que dice la palabra, de haber confrontado el corazón, las intenciones y los hábitos ocultos, llega el momento de mirar hacia lo que Dios puede hacer cuando alguien decide rendirse por completo, porque esto no es solo una serie de advertencias o enseñanzas teológicas, es un llamado a la transformación real, vivida, palpable. Y esa transformación ya ha ocurrido en la vida de muchos. Son hombres y mujeres comunes que, como tú, alguna vez buscaron alivio en una copa, pero que un día escucharon la voz del Espíritu y eligieron el camino de la libertad. Hay historias que no necesitan adornos porque la gloria de Dios brilla en cada detalle, como la de Esteban, un hombre que creció en una familia cristiana, pero que en su juventud comenzó a usar el alcohol como escape del rechazo y la presión social. Lo que empezó como un «es solo para relajarme» terminó en años de dependencia silenciosa. Nadie lo sabía, pero cada noche necesitaba beber para dormir. Su comunión con Dios se volvió fría, su ministerio se apagó, su hogar se llenó de tensión. Hasta que un día, frente a un espejo, después de otra noche vacía, clamó con lágrimas: «Señor, esto es todo lo que soy». Y el Espíritu Santo respondió, no con condena, sino con poder. Esteban fue restaurado, liberado y lleno del Espíritu. Hoy ministra a jóvenes con adicciones, y cada palabra que dice lleva autoridad, porque viene desde un corazón que fue sanado por completo. O el testimonio de María, una mujer que usaba el vino para escapar de la soledad. Madre soltera, con heridas profundas del pasado, encontró en la bebida un bálsamo temporal. Iba a la iglesia, levantaba las manos, pero su alma estaba dormida. Un día escuchó un mensaje como este, y fue como si el Espíritu hablara directamente a su corazón. Esa noche vació cada botella, lloró durante horas, y entregó no solo su hábito, sino su historia. Hoy lidera un grupo de mujeres que han pasado por adicciones emocionales y espirituales. Ella dice, no me liberó una estrategia, me liberó una persona, Jesús. Y también está el caso de Hugo, empresario exitoso, cristiano visible, pero preso en secreto. El alcohol era su escape tras las tensiones del negocio. Nadie lo imaginaba, pero él sabía que no estaba bien, sabía que no era libre, hasta que un retiro espiritual lo confrontó de forma radical. En medio de la alabanza, cayó de rodillas y sintió como si cadenas invisibles se rompieran una por una. Desde ese día, no volvió atrás. Hoy habla en conferencias sobre integridad espiritual y dependencia del Espíritu. Estos no son casos excepcionales, son testigos del poder de un Cristo que no solo perdona, sino que restaura lo que parecía perdido. Porque cuando alguien deja algo por amor a Jesús, no pierde, gana. Gana propósito, gana identidad, gana paz, gana la plenitud de una vida que ya no necesita anestesia emocional, porque ha sido invadida por la presencia del Dios vivo. Cada uno de ellos coincide en algo. El alcohol nunca fue el problema central, era solo un síntoma. El verdadero problema era el vacío, la herida, la desconexión con el Espíritu. Y la verdadera solución no fue solo dejar de beber, fue ser llenos de algo mayor, más profundo, eterno, el fuego del Espíritu Santo. Y esa misma libertad está disponible para ti. Si hoy reconoces que hay una lucha, que hay un hábito que gobierna, que hay un área que no está bajo el señorío de Cristo, entonces también puedes ser transformado, porque la gracia no termina en el perdón. La gracia te toma de la mano, te levanta del suelo y te lleva a caminar como testimonio viviente del poder del Evangelio. Que estos testimonios no solo te inspiren, sino que te desafíen, porque el mismo Dios que los liberó está aquí ahora. Y si decides dar un paso de fe, si rindes eso que has escondido, si abres la puerta del alma y permites que el Espíritu llene lo que el alcohol nunca pudo llenar, entonces tú también podrás contar tu historia. Una historia no de derrota, sino de redención. Una historia donde Cristo no fue un refugio teórico, sino una fuerza transformadora real, porque el poder de Dios no es solo para predicarse, es para vivirse. Y ese poder puede comenzar en ti, hoy, después de haber recorrido las Escrituras, examinado el corazón, confrontado la cultura y escuchado testimonios reales de transformación, llegamos a la pregunta más íntima, más directa, más trascendental de este mensaje. ¿Y si Jesús se sentara hoy en tu mesa,
no como un símbolo religioso, no como una idea teológica, sino como la persona viva que conoce cada rincón de tu alma. ¿Qué encontraría? Vería un vaso limpio por fuera pero agrietado por dentro, vería libertad verdadera o hábitos ocultos justificados en nombre de la madurez, vería a un hijo que lucha por agradarlo o a un creyente que acomoda su fe a lo que desea, porque la pregunta ya no es si puedes beber o no. La pregunta es, ¿refleja mi vida la santidad del que murió por mí? ¿Estoy viviendo para agradarme a mí mismo o para agradarlo a Él? Jesús, en su paso por la tierra, comió con pecadores, participó en bodas, compartió vino en la cena y nunca se contaminó. Su pureza era tan intensa que transformaba el ambiente, pero nunca fue influenciado por el mundo. Él no vivía por apariencias, sino por obediencia. No buscaba la aprobación de los hombres, sino la del Padre. Y eso lo hacía radicalmente santo. Esa es la santidad a la que somos llamados. No una santidad legalista, fría, centrada en reglas humanas. No, una santidad viva, profunda, encendida por amor. Una vida que pregunta en cada decisión, ¿esto honra a Jesús? Una vida donde lo que hacemos en secreto resuena con lo que predicamos en público. Una vida donde el Espíritu Santo tiene la última palabra y no nuestras emociones, costumbres o preferencias. Tal vez al escuchar todo esto sientas una lucha interna. Tal vez parte de ti dice, pero yo no lo veo tan grave, y otra parte sabe que hay algo que debe cambiar. Ese conflicto no es condenación, es gracia, es el Espíritu susurrando con firmeza. Te llamé a más, te llamé a reflejarme, te llamé a vivir como luz. Porque cuando te sientas a la mesa, literal o espiritual, no estás solo. Jesús está ahí, observa tu elección. Pero más que eso, observa tu intención. Él no vino a fiscalizar tu vida, vino a transformarla. Pero para que eso suceda, necesitas rendir cada copa, cada espacio, cada excusa y decirle, tú eres el vino nuevo, tú eres mi gozo, tú eres suficiente. El mundo necesita ver cristianos radicalmente consagrados, no perfectos, pero sí entregados, hombres y mujeres que no viven negociando con el límite del pecado, sino caminando decididamente hacia la santidad. Personas que han entendido que todo lo que no suma al reino estorba al llamado, que todo lo que no glorifica a Cristo desvía el propósito. Y quizás no se trate solo del vino. Tal vez Dios hoy está poniendo el dedo en otra área de tu vida, una relación, una adicción oculta, una actitud, un pensamiento que toleras. Este mensaje es sobre el alcohol, sí, pero es mucho más que eso. Es un llamado a vivir sin doblez, a vivir como si Jesús estuviera en cada cuarto de tu casa, como si Él leyera tus mensajes, escuchara tus pensamientos y participara de cada decisión, porque en verdad Él lo hace. Hoy, el Espíritu te llama a una santidad radical, no por obligación, no por miedo, sino por amor, porque has sido comprado por sangre, porque fuiste hecho templo, porque no hay mayor libertad que la de caminar sabiendo que tu vida, toda tu vida le pertenece a Él. Así que hazte la pregunta, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi mesa? Y cuando tengas la respuesta, vive conforme a ella, sin medias tintas, sin justificativos, con humildad pero con convicción. Porque cuando tu vida refleja a Cristo, no solo eres libre, y esa luz puede transformar el mundo. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo que no escuchas todos los días. Eres parte de una minoría especial. No todo el mundo tiene la fuerza, la madurez y la sed espiritual suficiente para permanecer en un mensaje tan profundo hasta el final. Pero tú sí, y eso me dice mucho de ti. Me dice que estás buscando algo más que palabras bonitas. Estás buscando verdad, estás buscando transformación, estás buscando a Dios. Y por eso, hoy quiero felicitarte, porque has demostrado una fe que escucha, una fe que no se conforma, una fe que no teme ser confrontada. Has llegado hasta el final de un video que no fue fácil, porque este no fue un contenido superficial, fue una cirugía del alma, y solo los valientes espirituales se quedan hasta el final cuando la palabra corta, pero también sana. Te invito a comentar esta frase como señal de que fuiste uno de los que llegaron hasta aquí con el corazón abierto. Cristo vale más que todo. Esa frase no es una declaración vacía, es una proclamación de victoria.
Es la marca de los que entienden que su libertad, su gozo y su propósito no se encuentran en una copa, en un hábito o en una costumbre, sino en la plenitud del Espíritu de Dios. En este video, aprendiste mucho más que si el alcohol es o no pecado. Descubriste el corazón de Dios en medio de lo cotidiano. Aprendiste que no se trata solo de puedo o no puedo, sino de esto glorifica a Cristo. Viste que el vino en la Biblia no es un villano, pero tampoco es un libertador. Que lo importante no es la bebida en sí, sino lo que revela de tu alma. Recorrimos pasajes donde el vino fue usado para bendición, pero también advertencias donde se convirtió en ruina. Aprendiste que Jesús transformó el agua en vino no para dar licencia, sino para mostrar un mensaje mayor. Él es el verdadero gozo, el vino nuevo, el único que sacia sin condenar. Reflexionamos sobre cómo lo permitido puede transformarse en prisión, cómo el testimonio tiene más poder que 1000 sermones y cómo el Espíritu Santo anhela llenar cada espacio que hoy esté siendo ocupado por un sustituto. Y al final, comprendiste que este tema no se trata de alcohol, se trata de santidad, de consagración, de decidir cada día vivir como si Jesús estuviera en tu mesa, porque Él está. Ahora déjame preguntarte algo que puede doler un poco, pero es necesario. ¿De qué sirve llegar hasta el final de una enseñanza como esta y no compartirla con alguien más que la necesita? ¿De qué sirve alimentarte si no invitas a otros a la mesa? ¿De qué sirve caminar en luz si no usas esa luz para iluminar a los que aún están tropezando en la oscuridad? Compartir este video es más que un gesto, es un acto de evangelismo silencioso. Cada vez que tú compartes estás gritando sin palabras. Aquí hay verdad, aquí hay esperanza, aquí hay una voz que no te adormece, te despierta. Y si aún no estás suscrito a este canal, necesito decirlo con amor, pero también con firmeza. Estás caminando con una lámpara en la mano, pero sin aceite para mantenerla encendida. Este canal es uno de esos lugares donde el Espíritu sopla constantemente, donde se enseña con profundidad, sin diluir el mensaje. ¿De verdad vas a seguir dependiendo del azar para volver a escuchar una palabra como esta? Suscribirte no es para mí, es para ti. Es tu manera de decir, quiero seguir creciendo, no quiero apagar esta llama. Es como el que encuentra una fuente en el desierto y decide volver a ella, porque sabe que allí hay vida. Déjame recordarte algo. En un mundo saturado de ruido, superficialidad y contenido vacío, cada suscripción, cada me gusta, cada comentario como Cristo vale más que todo, es un acto de resistencia espiritual. Es una forma de decirle al algoritmo, pero sobre todo al cielo, estoy aquí, estoy despierto, estoy comprometido. Y por último, quiero dejarte una reflexión que espero te acompañe siempre. La santidad no es una jaula, es un refugio. No es la ausencia de placer, es la presencia de propósito. No es caminar en la línea por miedo al infierno, es correr hacia Jesús porque lo amas más que a todo. Así que sigue buscando, sigue creciendo, sigue viendo los videos de este canal, porque si no alimentas tu alma cada día, el mundo lo hará por ti, y no con pan de vida, sino con migajas vacías que nunca llenan. Gracias por quedarte hasta el final, que el Espíritu Santo continúe guiándote, y que tu vida, desde hoy, proclame en cada detalle, en cada decisión, en cada copa que eliges no tomar, esta verdad eterna. Cristo vale más que todo.